¿Cómo les va? Les saludo con mucho afecto para todos ustedes. Les voy a decir cosas, gracias a Jesucristo, en nombre de Jesucristo. Miren, cuando nosotros nos preguntamos cuál fue la vida de Jesucristo cuando era Jesús, cuando era joven, cuando era niño, o sea, qué es lo que pasó? ¿Cómo lo educaron? ¿Qué de cosas, qué de cosas sucedieron de él cuando era muy pequeño, ¿no? O sea, los que pocos podemos entender de la vida infantil y juvenil de Jesucristo, algunos, por ejemplo, Lucas, fue uno de los evangelistas, nos narra en la parte final de la profecía de Zacarías, narrándonos en síntesis esto. Decía, entonces, decía, con algo, con mucha seriedad y todo, Lucas. Lucas nos narra, y nos decía, y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y estuvo en lugares diversos hasta el día de la manifestación a Israel. Esto lo pueden encontrar en Lucas, en el 1, versículo 80. ¿Qué nos quiso decir Zacarías? Que el niño y el joven Jesús de Nazaret se encontraría en el desierto, como lo estuvo José o Moisés, para comunicarse con Dios y prepararse para su misión. Ahí aprendió cuando debía presentarse ante el pueblo judío, o sea, como enviado e hijo de Dios, y cuando debía morir para salvarnos de sus faltas, dejando a la posteridad una muestra de su grandeza, y sobre todo la confirmación de la existencia de Dios, o sea, a través de los mejores testimonios de su credibilidad, o sea, los milagros, ¿ok? Lo que hizo con los milagros, o sea, y por supuesto, su muerte y su resurrección, o sea, Jesucristo tenía una misión. Primero, demostrarles a todos que venía en nombre de su Padre y realizó muchos milagros. Después, su muerte y al final de todo la resurrección. Miren, después Lucas nos menciona algo muy relevante que nos dice mucho de su misión para divulgar parte del Evangelio, que integra de manera importante a la tradición y cultura popular de los cristianos, o sea, en especial los que pertenecemos a la religión católica. Me refiero al mensaje que un ángel le dio a los pastores sobre el nacimiento del Hijo de Dios, diciendo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, o sea, en Belén, un Salvador, que es Cristo, el Señor. Esto lo apunta Lucas en su Evangelio, en el 3 y versículo 11. O sea, Cristo significa el Mesías. Para que los que no decimos, ¿y qué quiere decir Cristo? Quiere decir el Mesías. Y les daba una señal, que esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto lo menciona Lucas en 2 con versículo 12. Surge entonces una expresión muy utilizada por quienes acostumbran a hacer el discurso del Evangelio. O sea, un discurso es pronunciar discursos con frecuencia. Entonces estableció de esta manera esto. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bueno, es un discurso que lo hizo Lucas o lo inventó alguien. No creo que lo haya dicho Jesucristo, por supuesto, ¿no? Esto Lucas lo van a encontrar en el apartado 2, versículo 14. He aquí la presencia de pastores junto al pesebre en donde nació el Hijo de Dios. Por ello, lo que se maneja, las pastorelas. ¿No sé? Esto también lo va en Lucas 2, versículos 8 al 10. Aunque o sea, Mateo no lo menciona, Lucas escuchó y se enteró
de que lo que el grupo de pastores vivieron, o sea, vivieron alrededor del nacimiento de Jesucristo. O sea, una mágica experiencia. A partir de ese momento se nos describen algunas de las etapas de la vida del Hijo de Dios antes de ser bautizado por Juan, lo que nos proporciona la oportunidad de conocer parte de su desarrollo. O sea, de que poco se investigó, Lucas lo hizo, por lo que veo, era un buen investigador, Lucas lo hizo y de alguna manera le funcionó. Sin embargo, siempre será un misterio todos los años y las experiencias que vivió Jesucristo en su niñez como en su juventud. No sabemos casi nada de su vida, inclusive en su madurez antes de ejercer la última etapa de su vida. Yo deseo pensar en que muchos viejos testigos, sobre todo de Nazaret y los que rodeaban a María y José, pues llegaron a comentarle a Lucas acontecimientos e incidencias de su actividad y el crecimiento de Jesús en ese entonces, lo que de alguna manera nos deja saber en su versión del Evangelio. Existen dos hechos relevantes que nos menciona Lucas, o sea, para confirmar la personalidad del Hijo de Dios desde su nacimiento, o sea, dos testimonios que yo se los comparto a ustedes. El primero, Simeón de Jerusalén, quien para morir quería ver antes al enviado de nuestro Creador. Esto lo tiene Lucas en 2 versículos 25 al 32. Lo que por supuesto emocionó a la Virgen María y José, que se encontraban con el niño Jesús en el templo. Simeón, por ejemplo, le profetizó a María lo que sufriría por él y lo que haría en pocas palabras. Esto ustedes lo van a encontrar en Lucas 2, versículos 34 y 35. O sea, es oportuno recordar que la Virgen María no fue elegida por Dios por suertes o el azar, ya que por muchas razones era hija de sacerdotes. María era hija de sacerdotes. O sea, de hecho, con herencia divina que proviene de la comunidad de Leví. Es mucho más importante que lo de Judá, o sea, la tribu de Judá, sobre todo por pertenecer a una línea de sangre que, como lo he dicho, ya del primer sacerdote el dios Aarón, de su hijo Eleazar y de su nieto Sadoc. Son cosas que están ahí en la Biblia y en la historia bíblica, inclusive del Antiguo Testamento. Todos los sacerdotes mencionados en el Antiguo Testamento y apartados en el anexo del árbol genealógico, convierten a la Virgen María no solamente a la madre del Hijo del Hombre ante el mundo, ante los judíos, sino la justificación en su momento para la existencia de sacerdotisas. O sea, no por no haberlo sugerido o aprobado Jesucristo. O sea, quedaron como monjas en la religión católica. Una monja, ¿qué significa una monja? Es una religiosa de cualquier orden o congregación, especialmente de alguna de las órdenes aprobadas por la Iglesia, que se consagra con votos solemnes. Bueno, aunque no corresponde al relato del Nuevo Testamento, quiero dejar claro mi punto de vista sobre la importancia final de la Virgen María y su representatividad. O sea, ¿en qué representa la Virgen María? En primer lugar, o sea, no existe duda de que es bienaventurada, o sea, bienaventurada, elegida entre todas las mujeres, única, símbolo femenino del mundo espiritual y un ejemplo para que las madres terrenales, porque si bien la Virgen María no fue hija del hombre, se ocupó el sitio divino acompañando a Dios, como lo tuvo Abraham, Moisés o el apóstol Pedro, quienes también fueron hijos del hombre. La diferencia con Jesucristo, y debo insistir en ello, es que este es el único Hijo de Dios por la palabra de nuestro Creador.
por el Espíritu Santo. O sea, una cosa es que seres como los que menciono fuesen impregnados con la palabra a través del propio Espíritu Santo. Y otra, pues que naciera de ser como Jesucristo, por la misma palabra, o sea, directo. Resumiendo, diré que el Hijo de Dios es Espíritu Santo en esencia. Es una prolongación única y superior de Dios. Así que la Virgen María representa a la única mujer con superioridad divinas. O sea, por todas las demás mujeres. Eh, Esposa de Abraham y Rebeca, que era esposa de Isaac, o Lea, que era esposa de Jacob, o Israel. De todas esas mujeres de historia bíblica y todo, de hecho, María superior a todas. O sea, la única cercana a María, por su divinidad, fue Elizabeth, o sea, que era madre del Juan del Bautista, Elías, con quien estableció el vínculo para que se justificara el nacimiento de y de Jesucristo. Seguramente la Virgen María estará muy complacida por observar a muchas mujeres que han entregado su vida a la oración y penitencia, así como al servicio de los pobres, no sé, en nombre de Jesucristo, por supuesto, ¿no? Nada ha sido porque se les ocurrió a ellas, sino porque de hecho tienen un hecho divino atrás, un compromiso divino. Sin embargo, debemos considerar que en primer lugar, no porque no podrán ocupar la posición del sacerdocio, no por discriminación, sino porque así se encuentra establecido desde los principios en el Antiguo Testamento para los hijos de Israel. Por lo tanto, para el judaísmo, miren, ¿qué significa su judaísmo? El judaísmo es un conjunto de instituciones religiosas del pueblo judío, basados en el Antiguo Testamento, con Moisés y Abraham como guías. Abraham que murió este último 587 años antes de la llegada del Hijo de Dios. Además, que proviene de la religión israelita. O sea, Judea, por ejemplo, tribu elegida por Dios, para ser la última y más importante que quedara de las 12 tribus del pueblo de Israel. O sea, desde donde surgió David y José, el esposo de María. Mire, la religión católica acepta la participación de las mujeres sin concederles mayores responsabilidades, pues para propagar el Evangelio y honrar la memoria de la Virgen María, de la que debemos recordar nuevamente que tuvo marido e hijos carnales después del nacimiento del Hijo de Dios, para evitar cualquier equivocada interpretación, ya que la mayoría de los fieles y adoradores intensos de María no la imaginan como una madre común en un pueblo cualquiera. Para la historia bíblica, que tuvo 4 hijos con José, además de continuar su vida normal, hasta que murió, como todos los mortales, aunque su destino pues, fue el reino de los cielos, ¿no? Ya al lado de nuestro creador, eso es definitivo, no tiene ninguna duda. Me pregunto entonces, ¿es necesario que las mujeres dedicadas a la espiritualidad conserven votos de castidad y de abstinencia, sacrificado el placer de ser madres, como le sucedió al mejor ejemplo de ellas, la Virgen María, y de contar a su lado a un hombre que las ame y cuide como José, en una vida normal, como todos? O sea, puntualicemos. Si la Virgen María tuvo 4 hijos, Jacobo, Simón, Judas y José, entonces, ¿de qué se trata? Esto lo van a encontrar en Mateo, en el artículo 13, versículo 75. Bueno, no recuerdo, pero el Mateo lo observa. Algo curioso que menciona Lucas es que la segunda persona
confirmante del nacimiento de Jesucristo, se encuentra en la profetisa Ana, o sea, que provenía de la tribu de Aser, o sea, hijo de Silpa y Jacob, ella sirvienta de Lea, o trabajaba con Lea. O sea, la más importante esposa del líder de las tribus de Israel, Lea. Y menciono, y entonces Lucas mencionó algo. Dice, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Esto lo menciona Lucas en el día 2, versículo 36 al 38. Uno de los, digamos, de los valores más importantes, o sea, que le proporciona ilusión, por ejemplo, veracidad y esperanza a la fe en Dios y Jesucristo, es el relato único que hace Lucas de la vida del Hijo de Dios en sus primeros años de vida, o sea, como hijo del hombre. O sea, me imagino a Lucas conversando con la Virgen María en Nazaret, me imagino. Pues lógico, posiblemente al lado de un pozo o sentado en alguna piedra después de la muerte de Jesucristo. Así lo imagino yo. O sea, preparándose para mostrarse como hijo de Dios, nos relata Lucas, que en la fiesta de la Pascua en Jerusalén llegó el niño Jesús de 12 años, o sea, 12 apóstoles, para mencionar los números bíblicos más importantes para mí. O sea, llegó Jesús a los 12 años con María y José. Esto lo van a encontrar en Lucas 2, el 41 y 42. O sea, versículos 41 y 42. Jesucristo se quedó en Jerusalén durante 3 días. Esto lo dijo Lucas en 2 y 46. Son los mismos días que estuvo desde la última cena hasta su crucifixión. El Hijo de Dios nos demostró con este mensaje que aún en su corta edad ya sabía que Dios era su Padre y se preparaba para lo que vendría después en ese mismo lugar. Lucas menciona equivocadamente, sobre todo después de lo que Jesucristo había establecido, algo de lo que ya he comentado por la gran importancia que tiene al que conozcamos que fue un ser divino, o sea, la más grande creación de Dios, su Hijo, y que no tenía madre ni padre en la tierra. ¿Por qué? Porque todos eran sus madres, padres y hermanos. Así lo dijo Jesucristo. Lo digo, vean otra vez a Mateo, en el 12 con versículos 48, 20 y 49. Entonces dice Lucas, o sea, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Esto dijo Lucas en su apartado 2, versículo 43. Repito, se presenta el error al relatar. Cuando lo vieron, se sorprendieron y les dijo su madre, hijo, ¿por qué lo has hecho así? Es lo que dice Lucas. Ahora bien, en este caso la Virgen María le llama hijo porque a nadie decía que lo había tenido por medio de la palabra de Dios y que en realidad no era su hijo ni de José, sino de Dios simbólicamente. En una etapa del desarrollo en particular de Jesucristo, se considera hijo del hombre para establecer la diferencia que se produciría después de los acontecimientos divinos, porque se parecería a los judíos. Lógico, ¿no? Debemos entender también a la Virgen María cuando mencionó, he aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. O sea, José y ella. Esto lo van a encontrar en Lucas 2:48. Jesucristo evitó decirle que José no era su padre. Solamente pues, expresó lo siguiente. Para las que querían dudar lo que Jesucristo quería decir. ¿Por qué? Entonces Jesucristo dijo esto. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Eso sí creo que lo haya dicho
Jesucristo. O sea, eso lo encuentran en Lucas 2:49. Por supuesto que aquí quedaba claro que no se trataba de los negocios de José, o sea, el esposo de María, su padre José, no, no es cierto. Al final de este apartado que investiga Lucas, o sea, menciona nuevamente a la Virgen María, o sea, como su madre. Lucas lo pueden encontrar en 2:51, pero establece que ellos no entendieron lo que les decía. O sea, aparentemente porque estos sabían que se refería a Dios, ¿no? Sin embargo, si alguien estaba en pleno conocimiento de lo que esperaba de Jesucristo, o sea, como hijo de Dios, era a la Virgen María. O sea, lo van a encontrar en Lucas 2, del 51, y guardaba todas estas cosas en su corazón. Son cosas que menciona Lucas. Miren, estoy seguro de que José recordaba lo que el ángel Gabriel le dijo. Esto lo van a encontrar en Mateo, apartado 1 y versículo 20, que no era hijo de su sangre, pero que lo cuidara como hijo del hombre. Existieron otros aspectos que son señalados en el Evangelio. O sea, según Lucas, que no fueron observados, contemplados o investigados por los demás, y que nos narra con la certeza de una orientada investigación. Cuando Jesucristo realiza otro milagro muy importante, al resucitar al hijo de una viuda. Esto lo pueden encontrar en Lucas 7, con versículos 11 al 17. Lo relevante aquí es que muchos de sus discípulos y gran cantidad de gente que lo acompañaban fueron testigos del evento milagroso. Seguramente ni Mateo, ni Juan, ni Marcos estuvieron en una escena cuando el Hijo de Dios dijo: no llores, joven, a ti te digo, levántate. Eso lo dice Lucas en el 7:14. Es así es como dijo Jesucristo: no llores, joven, a ti te digo, levántate. Es incomprensible que Mateo, que entiendo que estuvo en todos los eventos, aún más que los demás, que los otros, se perdía de algunos acontecimientos de importancia como el que narra Lucas. Soy un fariseo que invita a Jesucristo a comer con este. En el mismo lugar llega una pecadora que le da muestras de amor suficiente para ganar su perdón. Esto lo dice Lucas en el 7, en versículos 36 al 50. Y el Hijo de Dios nos enseña parte de su prédica al decir: estas fueron palabras de Jesucristo, que están en la Biblia, que están en el Nuevo Testamento. Yo no me la estoy inventando, pero para nada, ¿eh? Yo no estoy inventando nada. O sea, yo leo la Biblia, pero la interpreto para ustedes. Entonces Jesucristo dijo esto: un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Y preguntaba: ¿cuál de ellos lo amaba más? Esa es lo que Jesucristo dijo. Entonces, esto lo van a encontrar en Lucas 7, con versículo 48 y 42. Jesucristo le mostró que ella, más pecadora que él, se arrepintió con muestras del amor al Hijo de Dios. Y dijo: sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Eso está puesto en Lucas 7:47. Y Jesucristo dijo más adelante, de acuerdo a Lucas: tus pecados te son perdonados y tu fe te ha salvado. Ve en paz. O sea, eso de alguna manera Lucas lo captó, lo escuchó, o le dijeron dos o tres gentes seguidores de Jesucristo y le dijo: esto es lo que dijo. O sea, Lucas menciona a las mujeres que le servían a Jesucristo. Esto lo van a encontrar en Lucas 8, versículo 1 al 3. Lo que me parece extraño es que por un momento Lucas describe como el evangelio del reino de Dios.
Esto lo van a encontrar en Lucas 8:1. Lo que más bien debió decir Lucas, el Evangelio de Jesucristo. Porque se trata, como siempre lo he dicho, de la vida y muerte del Hijo de Dios. No de Dios, sino de su Hijo. O sea, le acompañan estos además sus 12 apóstoles. Y ciertamente, la diferencia con Mateo es que habla de que María Magdalena fue sanada por Jesucristo de 7 demonios. O sea, menciona a Juana Susana y no habla sobre la presencia de la Virgen María o de la esposa de Zebedeo, como lo dijo Mateo. Esto ustedes pueden encontrar en Mateo, apartado 27, versículos del 55-56. Lucas hace mención de la misión de los dos apóstoles y algunos seguidores, por supuesto. Posiblemente a 70 de ellos a quienes les encomendó ir de avanzada sobre las ciudades que visitaría para poder predicar a un mayor número de personas. Nuevamente Lucas menciona los 70 seguidores, es un número 7 bíblico, que regresan a su misión y les dice Jesucristo. O sea, Jesucristo les decía, les indicaba y también les mencionaba lo que debían hacer. Entonces Jesucristo le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Bueno, esto lo menciona Lucas en el apartado 10, versículos 10 y 20, 10 al 20. Se refería a que el nombre del Hijo de Dios ya repercutía en todas las regiones. Esto es muy importante. O sea, en el buen samaritano, por ejemplo, o sea, Lucas lo menciona en el apartado 10, versículos 25 a 37. Eso es una palabra de Jesucristo. Buen samaritano. El que dudaba del significado del prójimo. O sea, como decía, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le preguntó, el Hijo de Dios le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Jesucristo le mencionó a un sacerdote, a un levita, a un samaritano de Samaria, relativo a la secta religiosa judía que existió en Samaria. En la voz popular es a quien proporciona ayuda, por ejemplo. Este último fue el único que no pasó de lo largo ante el dolor de un hombre que había lastimado y robado. O sea, lo más importante es que para ser como el samaritano se debe contar con misericordia, cuidar al infortunado, apoyarlo en sus gastos. Ese es el prójimo. O sea, cuando dice el prójimo, ese es el próximo. Así lo dijo el Hijo de Dios. Otro pasaje que narra Lucas está en 10, 78, 42, se acerca de la, se acerca, acerca de la importancia que se daba a la presencia de Jesucristo en cualquier lugar. Cuando una mujer llamada María solamente se dedicaba a atender sus palabras, otra mujer llamada Marta realizaba muchas tareas diferentes a María. O sea, no se trata no estoy hablando de la Virgen María, otra María. Marta, hermana de María. Le preguntaba al Hijo de Dios que si pensaba que si era correcto que no le ayudara a María. Y Jesucristo le contestó, María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué quiso decir Jesucristo con esto? Esto quiere decir que darle mayor atención a la parte espiritual de nuestro ser nos puede proporcionar mayores satisfacciones. O sea, investigando, Lucas conoció lo que se dijo sobre el rico insensato. Esto lo va a encontrar en Lucas 12, versículos 3 al 21, que tiene alguna referencia a la riqueza que uno debe lograr en esta vida. Aquí lo pueden encontrar también en Mateo 6, 24.
Y dice el Hijo de Dios, son palabras de Jesucristo, ¿eh? Así es el que hace para mí tesoro y no es rico para con Dios. Así es el que hace para mí tesoro y no es rico para con Dios. Eso esto lo menciona Lucas 12:21. Bueno, sobre alguien que quería parte de su herencia, porque esto es lo que ¿a qué se tiene referido? O sea, sobre alguien que quería parte de su herencia, a lo que Jesucristo nos deja otro de sus conceptos espirituales, para actitudes determinadas. Por ejemplo, decía Jesucristo, guardaos de toda avaricia. O sea, que no sean avaros, pues. ¿Por qué? ¿Qué es ser avaros? Afán desordenado de adquirir y atesorar riquezas. Ese es un avaro. Nos decía el Hijo de Dios que no fuésemos avaros, porque decía, Jesucristo lo dijo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Es una palabra de Jesucristo, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, sintetizaba Jesucristo con este deseo para nosotros, o sea, con el objeto de que lográramos ser ricos para Dios y no ricos para nosotros mismos. Para lograr esa actitud integral se requiere suficiente humildad personal para sacrificar placeres como la ambición y la satisfacción desenfrenada de todos los instintos, lo que no es muy común en la mayoría, excepto para los buenos cristianos, que no son avaros ni codiciosos ni ambiciosos. ¿Por qué? Porque existe misericordia en su corazón. Porque el buen cristiano es samaritano. O sea, cuando pueden y no manejan el mundo económico y material. O sea, he aquí la diferencia de actitudes entre ser cristiano y ser un buen cristiano. O sea, si son ambiciosos y no tienen misericordia, pues no son buenos cristianos. O todos los milagros que nos narra Lucas y que realizó Jesucristo, es cuando curó a una mujer encurvada el día de reposo. Esto lo van a encontrar en Lucas 13, 10 hasta el 17. Y claro, en la sinagoga se molestaron con el Hijo de Dios, porque de acuerdo a su criterio solamente se deberían realizar milagros 6 días nada más. Perdón, señores, ¿de qué se trata? Como si Jesucristo hubiese venido a trabajar en un horario determinado para hacer el bien y cuando lo dispusieran los angustiados e incrédulos, egoístas y conservadores escribas, sacerdotes como ancianos del antiguo pueblo judío. Aquí me llega la duda sobre la posición del cierto grupo o sea, de líderes judíos, cuando contando con este antecedente respecto a los milagros, resulta que al condenarlo, pareciera que lo acontecido en este párrafo solamente existiera para la conveniencia del momento. Así el Hijo de Dios los llamó hipócritas y les preguntó, imagina nada más a lo que se enfrentó Jesucristo en esta época de la vida. Si sería, Jesucristo les dijo a estos, les digo, dijo, si serían capaces de desatar a una burra para que tomara agua y no a una hija de Abraham quitarle las ataduras le hizo Satanás. Eso está en Lucas 13:16. Mire, Lucas nos refiere a una parábola muy significativa de Jesucristo, para que lo aprendemos, vamos a aprenderlo todos los buenos cristianos. Los convidados a las bodas. Esto está en Lucas 14, de versículo del 7 al 14. Puede entenderse para cualquier tipo de invitación. Esto quiere decir que seamos reservados, que no tomemos sitios que no nos corresponden, sin que nos hayan otorgado. Si leemos con cuidado, la parábola nos dice lo que en la voz de popular se le llama que te digan ven, no vete. Y Jesucristo manifestó, con palabras de Jesucristo, cualquiera que se
cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esto lo van a encontrar en Lucas 14, versículo 11. Quiere decir que la humildad está por encima de cualquier actitud. Y cuando nos dice el Hijo de Dios que si tenemos una celebración o una fiesta, invitemos a los pobres, mancos, cojos, a los ciegos. Esto está en Lucas 14, versículos 13 y 14. Ya no debiésemos anhelar o esperar la bienaventuranza en la resurrección de los justos, sino el placer de dar sin esperar recibir. Eso es muy importante. En la parábola, por ejemplo, de la cena, donde Lucas lo menciona en el 14, versículo 15-24, es parecida a la anterior me llega a pensar que, que un buen ejemplo para encontrarle similitud con la misión de la prédica del Evangelio, en todos pueden estar convidados para el banquete del reino de los cielos. Fíjese, está hablando del el banquete del reino de los cielos. Es lo que quiso decir Jesucristo. Que por desgracia, la mayoría de los que poseen riqueza terrenal, pues la rechazan. Digo, Jesucristo fue muy claro. Lo que pasa es que no entendieron, no comprendieron. O sea, cuando dijo Jesucristo, no acude a la cena a desprenderse de esas riquezas. O sea, esto lo van a encontrar en Lucas, apartado 14, versículo 18-20. Siempre existen, eso hay que entenderlo, siempre existen excusas para no cambiar la riqueza material por la de Dios. Fíjese, escogen la riqueza material en lugar de Dios, porque Dios es muy exigente, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué la gente no acepta eso? O sea, hace ese cambio. Pues por egoísmo, por inseguridad, por temor o por incapacidad en diferenciar lo bueno de lo malo. Además, por la dependencia pues, de las comodidades o placeres. Hagan un intento, un análisis de su comportamiento. ¿Quién lo bueno o lo malo? Y Jesucristo nos dijo qué era lo bueno y qué era lo malo. Me dio mucho gusto que me escuchara y disculpen mucho a veces que no soy muy claro. Yo trato de orientarles para que encuentren el camino de los buenos cristianos, para que sean muy, muy buenos cristianos. Ese es mi interés, porque es mi tarea para mostrarles el Evangelio, para que ustedes cambien, para que sean mejores en la vida. Y ustedes al fin, porque se van a morir, como yo, como todos. Y al morirse, escojan o al infierno o cerca de Dios, ¿verdad? Porque bueno, Dios nos va a juzgar a todos. Tienen que escoger. Esta vida se va a acabar. Si piensan que son eternos, para nada. Pero bueno, yo no tengo que juzgar a nadie, esa es cosa de ustedes. Por lo demás, les agradezco mucho esto y en el nombre de, Jesús, de Dios y de Jesucristo, les doy mi bendición. Que estén muy bien.